Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video una explicación de las líneas generales del documento de Ana Fernández Zubieta de la Universidad de Sussex. Tiene un excelente artículo que nos presenta justamente muchos rasgos de lo que llamaremos constructivismo social de la ciencia y la tecnología, pero no se limita solo a describir qué es el constructivismo social o el constructivismo en general en ciencia y tecnología, sino que nos da pautas para comprender o tener una mirada crítica frente al mismo constructivismo. Justamente su título sugiere algo que tiene que ver con las consecuencias no previstas de una ambivalencia epistemológica que ha estado presente en esos constructivismos. Entonces, veamos varios detalles de su presentación. En la introducción presenta justamente qué es el constructivismo y cómo este ha sido derivado de varios de los estudios que se han dado en la sociología de los años 60 en adelante. Básicamente toma la idea de la construcción social del libro de Berger and Luhmann, de que justamente la realidad es un proceso que se construye socialmente. Es un proceso dinámico, como lo dice acá, en que se reproduce al actuar e interpretar el mundo, o sea, a medida que se actúa en el mundo, se construye a sí mismo. Esta es una idea muy potente que ha sido extremadamente popular, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no solo en la sociología, sino que llegó a ámbitos más allá, como por ejemplo los estudios sociales de ciencia y tecnología. Justamente en el caso de la ciencia y la tecnología, el constructivismo pretende hacer un análisis sociológico de la racionalidad científica, es decir, ve a la ciencia como una práctica y como tal susceptible de ser estudiada por la misma sociología. Entonces, los criterios de validad y justificación que normalmente estaban asociados a la epistemología clásica, que son más bien criterios y valores de corte lógico o semántico, se van a tratar de comprender ahora desde una mirada sociológica, justamente cómo son esos procesos de validación y justificación del conocimiento científico desde un punto de vista externo. La segunda mitad del documento justamente empieza describiendo la diversidad de corrientes constructivistas que existen actualmente, solo en ciencia y tecnología, ¿no? Y aquí vamos a ver que no todas son iguales, que tienen métodos distintos de operar, formas y presupuestos teóricos distintos, aunque todas comparten la idea de que la ciencia y la tecnología, por ser prácticas, deberían estudiarse a través de explicaciones basadas en estudios de corte sociológico. Dentro de estas corrientes, la profesora Ana Fernández Zubieta nos presenta por lo menos 6 escuelas distintas. El programa fuerte, que básicamente va a ser el conjunto hecho por la Universidad de Edimburgo, con el profesor David Bloor en la línea, donde presentan 4 de los criterios que debe tener un estudio sociológico, en este caso de la ciencia. El segundo sería la escuela de Bath, de la Universidad de Bath, el sur o oeste del Reino Unido, en el cual es una escuela más de corte empírico, es decir, basado en estudios de casos concretos, mientras que el programa fuerte era más de corte más teórico, general. La escuela de Bath va hacia los casos y presenta 2 variantes. Por un lado, para la ciencia propone el EPOR para estudiar la flexibilidad interpretativa de las teorías alrededor de la ciencia, y propone años más adelante para la tecnología el programa SCOT como Social Construction of Technology, cómo se puede llevar estas ideas de flexibilidad interpretativa pero al estudio de la estabilización de los diseños técnicos. Otra más adelante tiene que ver, es poco más de tradición francesa, tiene que ver con los estudios de laboratorio y las aproximaciones micro. Los estudios de laboratorio consideran que los factores sociales no deben tomarse de manera general, sino dentro de las comunidades científicas, es decir, porque los factores generales no explicarían la dinámica científica como tal, sino que solo las dinámicas sociales deben tenerse en cuenta en una escala más pequeña, ¿no? De hecho, proponen un tipo de etnografía para estudiar el desarrollo en los laboratorios de investigación, cómo se va consolidando
en ese texto famoso de Bruno Latour que se llama Ciencia en Acción, cómo se va consolidando las dinámicas y estableciendo redes para estabilizar una teoría científica. Una continuación de los estudios de laboratorio más profundizados en una teoría más general sociológica está la teoría del actor red. Sobre ella tendríamos que hacer una clase completa porque básicamente la teoría del actor red supone otros elementos ontológicos distintos a lo que lo propone el tradicional constructivismo social. Para ellos el constructivismo debe llamarse solo constructivismo y no social, porque para ellos lo social no explica nada. Los factores sociales no explican, sino que deben ser explicados. Visto de esta manera, lo social es un producto, mas no es lo que explica los ensambles que considera que conforman prácticas como la ciencia y la tecnología. Las teorías del conflicto, pues centradas en Collins, donde podemos ver cómo diferentes factores más allá de lo epistémico, como los factores de presupuestos o el prestigio o digamos la autoridad, y van negociando para ver, consolidar qué teoría científica es la adecuada. Es como una especie de negociación. Y por último tenemos los estudios culturales de la ciencia, donde tenemos perspectivas distintas como las epistemologías feministas de la ciencia, los estudios coloniales, yo diría que también las epistemologías del sur y todo ese tipo de estudios que se centran en los actores no privilegiados, por ejemplo, en los cuales consideran que categorías como el género, categorías como la raza o una región determinada pueden ser importantes para ver cómo ha sido el desarrollo de la ciencia. Todas ellas entonces podríamos tenerlas dentro de la categoría de constructivistas por ese presupuesto inicial que tienen de que la realidad es construida y debe entenderse y podría comprenderse con los elementos propios de la sociología. La profesora Ana Fernández Ubieta presenta en la siguiente sección la ambivalencia que tiene este constructivismo. Presenta dos cosas. Dice, está bien, el constructivismo ha ayudado a comprender cuáles son, por qué tipo de factores sociales han influido en los aspectos o el contenido mismo científico. Es decir, el contenido científico no es aséptico, no es inmune a los efectos a los factores más allá de lo epistémico. Eso creo que es una muy buena enseñanza que nos ha dejado estos estudios constructivistas. No obstante, presenta un problema. El problema es que está bien, hay una buena explicación sobre la influencia de lo social en lo científico, pero no deja criterios para establecer cuándo una evidencia científica o cuándo una teoría científica es más válida que otra. Y eso puede ser un problema. Una parte del constructivismo es un rechazo a la perspectiva en que solo los aspectos epistémicos, solo la epistemología y sus aspectos internos basados en la lógica, la semántica y los argumentos de ese orden, solo podrían explicar la ciencia. Pero ha llegado al punto de que por evitar la epistemología es posible que haya abandonado y haya adoptado, por ejemplo, preferiblemente adoptar los estudios de caso, el empirismo, para no tener que recurrir a la epistemología. Bueno, su propuesta de entender la relación entre el empirismo y la reconstrucción que hacen varios de las corrientes constructivistas es que justamente es productiva al problematizar o poner en cuestión la dicotomía social natural y de esa manera mostrar que existe flexibilidad en la interpretación de la evidencia científica, que no son solo aspectos internos, sino que aspectos contextuales son decisivos para poder decantarse por una teoría u otra. El problema otra vez, como lo hemos mencionado, dice es, si bien el constructivismo muestra la deconstrucción, no ofrece ningún criterio para llevar a cabo una construcción que sea mejor. Es decir, en un principio muestra los desajustes que hay en los análisis tradicionales sobre la ciencia, pero no da un criterio para tratar de hacer una mejor ciencia. Y eso es una crítica que creo que bastante interesante. Hay una paradoja y que menciona acá en la sección del compromiso epistemológico, es que justamente los constructivismos resultan muy útiles a la hora de localizar contradicciones en teorías y discursos asumidos, pero por esa negativa de no a ofrecer un criterio alternativo, se vuelven más dependientes de esos criterios que
quieren deconstruir, es decir, terminan dependiendo fuertemente de la tradición, de las visiones tradicionales de entender la ciencia y la tecnología. También en esa sección hay una cita importante de Pierre Bourdieu que toma la profesora para decir que cuando se dice que la ciencia es una actividad social, pues no tiene gran sentido decir eso si no se especializan qué tipo de representaciones sociales son las que explicarían la ciencia misma. La propuesta de la profesora es justamente que los constructivismos deben adoptar un compromiso epistemológico, involucrarse, intentar dar un criterio para ver cuál teoría es más potente o cuál evidencia empírica es más robusta. Y eso es importante a la hora de evitar los relativismos y la difusión social que tiene la ciencia y la tecnología también. Las conclusiones del texto, pues son varias, es toda una página, pero quiero resaltar dos en particular. Una es que la perspectiva constructivista efectivamente ha contribuido a ofrecer una imagen de la ciencia como una empresa colectiva, en que la legitimación, o sea, cómo validamos sus resultados, van más allá de elementos netamente epistémicos. Eso es completamente acertado de los constructivismos. Muestran la flexibilidad que da la evidencia tecnocientífica y por lo tanto puede sugerir nuevos caminos que ofrezcan distintas alternativas, ¿no? Pero, como lo decimos, es importante que se adopte un compromiso epistemológico. Es decir, no se puede ignorar que es importante tener una racionalidad para ver cuál evidencia científica es más robusta, cuál es más potente. Si no, caeríamos en un relativismo que podría tener consecuencias nefastas, como por ejemplo una demasiada subestimación de la ciencia y tener como los desastres que hemos tenido con algunos movimientos anticientíficos que han empeorado los problemas.